Bien, vamos a dar comienzo entonces a esta última parte del módulo de comunicación. Como les decía, estamos revisando eh, dentro de este módulo, que es la columna vertebral para un líder. Todo lo que hacemos y todo lo que generamos en estos modelos de liderazgo están basados en la comunicación. Entonces, lo que vamos a ver, ya hemos visto de lo macro a lo micro, venimos viendo los modelos, que vimos qué es la comunicación, complementamos la definición técnica agregándole la imagen que se crea en la cabeza o la imagen en común que se crea en la cabeza del otro. A partir de ahí vimos los modelos, los tipos de comunicación y vimos una técnica para mejorar la efectividad en la escucha. Hoy lo que vamos a ver es una técnica para diseñar conversaciones. ¿Bien? Así que cuando hablamos de efectividad en la comunicación, la técnica que vamos a ver hoy es totalmente aplicable a reuniones que vos tengas que generar. Tenés que hacer una reunión con un grupo de personas de trabajo o de algún proyecto, la técnica es esta. Tenés que hacer una conversación difícil con alguien, así como muestra la imagen ahí, tirante, una competencia o una disputa. eh, la técnica es esta misma. La que usamos para diseñar reuniones, la usamos para diseñar conversaciones. Tenés que hacer una presentación. No es una reunión, no es una conversación, es una exposición, es la transmisión de un concepto, un contenido, una información como la que estamos haciendo nosotros ahora, nada más que a nivel presencial. La técnica es esta, es la misma. Y si esa actividad es online, como la que estamos teniendo nosotros, la técnica es la misma. Es decir, si aprendo bien la metodología para el diseño de conversaciones que vamos a ver a continuación, la puedo utilizar donde yo quiera. Reuniones, presentaciones, conversaciones online, de trabajo, personales. Aplica 100% en dos lados. Es decir, es una sola técnica que si te volvés bueno en eso, vas a tener una forma muy profesional de poder abordar las conversaciones que necesitas tener para poder cambiar las cosas que necesitas cambiar. ¿Bien? Así que, como modo de introducción, así para empezar a calentar motores, acá les presento una serie de preguntas que son para pensar, vayan pensándolas a ver si alguna vez en la experiencia que ustedes traen le pasó algo de esto. Entonces, para comenzar ¿te pasa o te pasó que la actividad que vos querías hacer se fue del tiempo previsto o se fue por las ramas? Vos tenías una reunión o una charla o una presentación y tenías 20 minutos, una hora, media hora, 15 minutos y la charla comenzó y en lugar de estar en tiempo, duró el doble o hasta el triple de tiempo. Bien. ¿Te pasa o te pasó que en las actividades de conversación se perdió el foco de la actividad? Se reunieron para charlar con una o más personas, se reunieron para conversar o tratar un tema y terminaron tratando otro. ¿Y el que querías tratar no se trató? ¿O te pasó que esa actividad no generó el efecto deseado? Te sentaste con un productor, te sentaste con una persona para que algo cambie o algo suceda. Invertiste mucho tiempo de conversación, explicaste, hiciste acuerdo y al poco tiempo lo que se había acordado no sucedió. ¿Te pasa o te pasó que se convirtió en una pulseada lingüística y terminó siendo una comunicación o una situación de conflicto, una pelea para ver quién tenía la razón o quién tiene la razón? Bien. ¿O te pasó que no motivó a la acción, conversaron y el comportamiento del otro no cambió? O por último, en esta línea de pensar, ¿te pasó que los conceptos trabajados no quedaron claros? ¿Sentís que hablaste un montón de algo y que las personas no quedaron con claridad, sino con sobrecarga de información mareada? Bueno, si te pasó alguna de esas o todas de esas, la capacitación que vamos a ver a continuación te va a dar una metodología que te va a ayudar a que eso desaparezca. ¿Bien? ¿Cuáles son los beneficios de usar una metodología como la que vamos a ver? En principio, que optimice tu tiempo. Una conversación, una reunión, una presentación que está planificada y está armada, dura muchísimo menos tiempo y tiene muchísimo más llegada y más impacto que algo que se improvisa o se arma de momento. ¿Bien? Quizás una reunión preparada puede durar entre 5 y 10 minutos y si no la preparo puede durar alrededor de media hora.
Ahora bien, me pueden decir ustedes, sí, pero la preparación te toma 1 hora. Sí, correcto. Pero esa hora que yo invierto en la preparación para esos 5 o 10 minutos de conversación, me van a asegurar que el impacto del mensaje sea mucho más fuerte, sea mucho más poderoso y que a su vez me aumente la probabilidad de tener éxito. Si yo por ahorrarme esa hora y voy directamente e improviso y tengo una charla de media hora, la probabilidad de que pase lo que yo quiero que suceda es reducida. Bien. Entonces, como dependo de la suerte. Y profesionalmente hablando, no está bueno que nosotros dependamos de la suerte. Bien. O como dicho de otra forma, a la suerte hay que ayudarlo. Entonces, la metodología nos produce, en principio, poder optimizar nuestro tiempo. A su vez, nos aumenta la efectividad en la actividad, ya sea una reunión, una conversación, una presentación, una actividad por videollamada. Hace que el mensaje que yo quiero lograr que se haga en la cabeza del otro tenga más chance de suceder. Me permite tener una estrategia para lograr el efecto deseado y poder transmitir lo que quiero contagiar o comunicar, y principalmente me permite influir en la audiencia, influir en los demás o en el otro. Que si nos remontamos al tema del liderazgo, ¿qué decíamos que era liderazgo? Decíamos que el liderazgo es influencia. Entonces esta metodología es una herramienta que me permite a mí poder aumentar mi influencia. ¿Bien? De ahí la relevancia dentro de este apartado que llamamos módulo de comunicación. Entonces, a modo de propósito de la actividad de hoy, de esta capacitación, tiene un propósito principal, que es compartir con ustedes la metodología para preparar y realizar una presentación efectiva, y está ordenado en 4 fases. ¿Bien? Así que, para comenzar, les quiero contar o quiero repasar, seguramente ya lo conocen, alguno lo debe haber visto en alguna capacitación anterior o debe conocer el cuento, que se llama ¿Cómo cocinar un sapo vivo? El experimento del sapo. Es una metáfora, pero que permite contar 2 escenarios diferentes. Entonces, si no lo conocen, se los cuento a continuación. Dice, en un momento, un grupo de científicos se proponía estudiar cómo reacciona un sapo al agua caliente, y se les ocurrió probar primero calentando una olla de agua. Como muestra la ilustración, colocaron una fuente de agua al fuego, esperaron que el agua entre en temperatura, que empiece a hervir, aproximadamente unos 100 grados entre 90 y 100 grados de temperatura, y cuando el agua estaba ya visiblemente caliente, tomaron un sapo vivo y lo lanzaron, lo depositaron dentro de la olla. Como muestra la ilustración, el sapo, al tomar contacto con el agua caliente, percibe el choque de temperatura y salta. ¿Bien? Entonces, en la primera experiencia, no pudieron hervir, no pudieron cocinar el sapo, porque al ser un animalito de sangre fría, la diferencia de temperatura le salvó la vida. Bien, quedó con alguna lastimadura, pero no lo pudieron cocinar. Entonces los científicos siguieron pensando y dicen, bueno, ¿cómo hacemos para cocinar el sapo? Ya vimos que si calentamos el agua de golpe y ponemos al sapito, el sapito no se queda en el agua y sale expulsado. Entonces, dentro del grupo de experimento, uno de los científicos, che, vamos a probar al revés. ¿Por qué no ponemos la olla con agua fría, con el sapito adentro de la olla, y después prendemos el fuego? Entonces, en la siguiente experiencia hicieron eso. Tomaron una olla con agua fría, pusieron al sapito con agua, que tiene sangre fría dentro del agua, el sapito estaba tranquilo, y le pusieron al fuego. La temperatura del agua empezó a subir progresivamente, pero lentamente, y el sapo nunca percibió el cambio de temperatura. Es decir, que a medida que el agua fue acercándose a los 100 grados y empezó a hervir, en el sapo no fue posible poder saltar y salir del agua y salvarse. Por ende, en la segunda experiencia, los científicos lograron cocinar al sapo, pero arrancando de forma progresiva y lenta. Bueno, ¿por qué les cuento esta introducción? ¿Por qué arranco por acá? Porque, en cierto modo, el sapo le podemos dar 2 significados para la comunicación. Por un lado es nuestro tema. Bien, yo quiero charlar un tema con vos puntualmente de tus resultados de la semana
o quiero charlar con vos respecto del comportamiento que estás teniendo en la última semana. Entonces, el clima de la charla, la forma de llevar la charla, está representado por la olla de agua caliente. Y el tema es el sapito en el experimento número 1 que resaltamos en la pantalla. Si yo vengo a hablar con vos, caliento el ambiente y te tiro el tema rebota, no entra, no genera ningún efecto. ¿Bien? ¿Cómo nos damos cuenta en la habitación cuando estamos reunidos con la persona? Empieza la resistencia, empieza la discusión, empieza no me parece, no estoy de acuerdo, bueno, sí es lo que pensás vos, yo no quiero, y empieza como una disputa, una lucha de ver quién tiene la razón, no se logra un acuerdo y nada cambia. ¿Bien? ¿Por qué? Es como diríamos de otra forma más coloquial. Fuimos a los bifes directamente. Te tiré el tema, che, no me gusta que estás llegando tarde, te pido que cambies tu forma de relacionarte con el tiempo, llega a horario. No, bueno, sí, voy a hacer lo posible. Bueno, listo, llega a horario. Charla corta, concreta, pero que no produce ningún efecto más que dañar la relación. En el siguiente experimento, la siguiente experiencia, la técnica de ir progresivamente permite que el tema de charlar el problema con la otra persona se pueda abordar de punta a punta y llegar a un acuerdo. Bien, entonces, en el primero, el tema toca el clima y rebota, no se puede hablar, es como nos decíamos, no sé si recordarán, y seguramente les ha pasado que es como una frase cabecera de todo tutor o madre o padre es, hablo yo y paso un tren, parece que le estoy hablando a la pared, te entra por un oído y te sale por el otro. Bien, esas frases populares típicas de nuestra crianza o de nuestro presente simbolizan esta experiencia, la del número 1. Bien, te estoy hablando y parece que no me presta atención. Bueno, básicamente es porque está sucediendo esto. Lo que yo estoy diciendo o hablando es el sapito y lo que está pasando es que la olla está caliente, no entra el tema, no es el momento de hablar. Recuerden lo que dijimos cuando vimos comunicación al principio y cuando vimos liderazgo. Una de las claves para mejorar la comunicación tiene que ver con el mensaje, pero también con la elección del momento. Muchas veces preparo la conversación, pero elijo mal el momento y el tema rebota. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es como una técnica, una metodología muy sencilla que permite hacer esto, que nuestro tema no vaya de frente al choque y no sea rebotado, simplemente que podamos cocinarlo y tener éxito en nuestra experiencia. Así que este método yo lo simbolizo o lo grafico en 4 capas o en 4 fases. ¿Bien? Es como ir de el borde exterior al núcleo, como si fueran una cebolla. Tiene 4 capas que atravesar. La primera de ellas, cuando yo quiero empezar la conversación, y esto aplica a todas las, yo voy a hablar en general, pero recuerden siempre que es una conversación uno a uno, una reunión de trabajo con 2 o más personas, o una reunión de otro tipo de cosas, pero de 2 o más personas, o un formato de presentación barra capacitación, donde soy más orador que interacción, ¿bien? Ya sea presencial o virtual. Lo primero que debo hacer siempre es romper el hielo. ¿Eso qué me permite? Bueno, ahora después lo comento eso, pero lo primero que hay que hacer es romper el hielo. ¿Bien? Cada persona llega a la actividad pensando en sus cosas. Si yo no arranco por generar un escenario en común previo a todo lo demás, se hace muy difícil la conversación. Paréntesis, si ustedes lo miran con lo que es su metodología de asesoramiento, por lo menos la de asesoramiento domiciliario, arranca con distensión del ambiente. Bueno, es exactamente esto. La distensión del ambiente es romper el hielo. Nada más que se llama particularmente distensión del ambiente porque está dentro de los pasos de la entrevista exitosa a usted. Una vez que rompí el hielo, la siguiente fase es generar contexto. Sí, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en 2 o 3 cosas antes de poder desarrollar la temática o ir al tema principal. Luego de haber hecho romper el hielo, de generar contexto y también de generar contexto, viene la parte de cargar los intereses. Miren, si recuerdan y hacen un poquito de memoria, fíjense que en la actividad que estamos haciendo nosotros ahora funciona igual. Las preguntas que hicimos de si te pasa o te pasó hacen de rompehielo. La historia del experimento del sapo hace de contexto.
y la placa que tenía el número 1 y decía que el propósito de hoy es entregarle la metodología para diseñar y realizar presentaciones efectivas o actividades efectivas, hace de carga de los intereses. ¿Bien? A partir de ahí empieza la fase 4 o el núcleo de la comunicación, que es comunicar, generar la comunicación efectiva que después me va a permitir transmitir el mensaje en la vibración que lo quiero transmitir para derivar en qué? En la generación de acciones, es decir, generar la comunicación productiva. Y acá me remito a las capacitaciones anteriores. ¿Recuerdan la escalera? ¿Dónde debería estar el líder? En la comunicación productiva. ¿Y cómo voy a llegar ahí? Así, con esta metodología. Con esta metodología yo voy a llegar a estar en un modelo de comunicación productiva. ¿Bien? Eh, Fíjense que recién les decía, la presentación que estamos revisando tiene una etapa de romper el hielo, una etapa de generar contexto, una placa de cargar los intereses y a partir de ahí la comunicación, que es lo que estamos revisando ahora y lo que vamos a ver a continuación. ¿Bien? Así que cuando hablamos de la primera capa, que es romper el hielo, es básicamente la acción de empezar a comenzar a crear clima. Y tiene que ver con buscar conectar con la o las personas tocando un tema social o informal que haga que el otro se posicione en el aquí y en el ahora. Bien. A ver si. Vamos, creo que se ven las dos. Sí. Vamos a parar un poquito de compartir. La primer fase de romper el hielo, empezar a construir clima, tiene que ver con que yo soy lo que está simbolizado con el color celeste, celeste azul. Vos sos el que está simbolizado con el color rojo. Yo preparé mi conversación, yo sé lo que quiero hablar. Entonces yo cuando vos venís estoy girando en una dirección o en una velocidad. ¿Bien? Cuando vos llegás a la reunión, a la cita que hicimos, a la conversación que vamos a tener, vos llegás girando en otra dirección. Fíjense como que chocan. ¿Bien? Pero yo estoy girando en esta dirección y a esta velocidad y vos llegás girando en otra dirección a otra velocidad. Lo que hace la creación de clima es lograr que vos, sin importar la intensidad, empieces a girar en la misma dirección que yo. ¿Bien? No importa que vayas más rápido, pero en cámara lenta en la misma dirección. ¿Cómo voy a lograr que vos gires en la misma dirección? Con preguntas. ¿Te pasa o te pasó que hiciste una reunión y se te fue por las ramas? ¿Te pasa o te pasó que no duró el tiempo que vos querías? ¿Te pasa o te pasó que no produjo el efecto? O preguntas distintas, como, che, hace frío por allá. ¿Cómo está la calle? ¿Qué hicieron anoche? ¿Cómo fue? ¿Y por qué arrancamos por pregunta? Porque la pregunta hace que la persona tenga que dejar de pensar lo que viene pensando y empieza a buscar información para responder tu pregunta. Entonces la cabeza empieza a estar en el aquí y ahora. ¿Bien? Preguntas básicas como ¿qué hora es? Che, ¿lo viste cuando entraste? ¿Lo viste al guardia de seguridad? ¿O cómo estaba afuera? ¿Está lloviendo? Pregunta que no tiene nada que ver con nada, pero esa conversación lo que permite es que la persona que tiene que responder empiece a conectarse con la actividad que está acá. Si yo no hago esa pregunta y voy derecho al tema, la persona está pensando en otra cosa. ¿Bien? Es como todo, vieron cuando arrancamos hoy que por ahí llegaban apurados para poder estar a horario, para poder estar en la actividad, pero venían del transporte o del viaje que estaban teniendo, buscando el lugar, cómo acomodarse. La atención está dividida, la atención no está puesta en la actividad. Entonces, si yo quiero tener más efectividad en la conversación, no puedo empezar a charlar con alguien que está parcialmente en la reunión. Tengo que esperar que esa persona termine de llegar a la reunión. ¿Bien? Entonces, una vez que la persona llega, se sienta, se acomoda, deja de pensar en todo el estrés que le generó llegar y empieza a conectarse con el entender, yo ya estoy generando el clima que quiero. Bien, a partir de ahí puedo empezar a avanzar. Y no importa si esa, entre comillas, distensión del ambiente, para hacerlo como en la técnica de ustedes, me toma 5 minutos o 40. La necesito, porque si no, todo lo que viene a continuación no tiene resultado. Y yo quiero tener resultado, entonces si tengo que hacer más larga la distensión del ambiente, la haré. Si ustedes recuerdan nuestros Zunes anteriores, siempre arrancábamos con la autoevaluación del trabajo en equipo. Eso auspicia ese ejercicio de quién lideraba, hace las veces de creación de clima, de romper el hielo. Por eso hacíamos primero eso y después hacíamos la capacitación y no al revés. Bien. ¿Vuelvo a compartir? Bien. Una vez que conectamos, que ya estamos girando
en la misma dirección, sin importar la velocidad, empiezo la construcción o lo que llamamos la creación de contexto. Voy a la siguiente capa. ¿Bien? ¿Qué quiere hacer esto? Quiere decir que voy a hacer foco sobre la temática que voy a tratar, haciendo una introducción, haciendo una descripción que permita que nos entendamos sin hablar del tema. ¿Sí? ¿Recuerdan el ejercicio de cerrar los ojos? Yo primero les hice cerrar los ojos, les dije 4 elementos y charlamos. Después, cuando terminó eso, les conté algo que no tenía nada que ver, que era la historia de Bautista y la historia de cuando nos visitó y la experiencia con McDonald's. Y hablamos 5 o 6 minutos, de reloj eran 7 minutos de charla, que yo les conté una anécdota, y después, cuando les pedí que cierren los ojos, ya nos centramos en hablar de comida, donde un poquito más de la mitad vio hamburguesa y otra parte no vio hamburguesa. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Bueno, esa historia auspicia de contexto. Yo no te estoy dando ningún fundamento, ni estoy diciendo para qué, pero el contarte la historia va predisponiendo tu escucha, tu cabeza, a que vaya siguiendo la historia. Bueno, en el caso de la capacitación que estamos haciendo, el experimento con el sapito auspicia de contexto. Bien, dejo de compartir de vuelta. Vuelvo a la conversación. Veníamos girando en contrasentido, rompimos el hielo y empezamos a girar en el mismo sentido. Bueno, lo que hace la creación del contexto es que la velocidad se regule y se sincronice. Ya giramos en el mismo sentido en la misma velocidad. Estamos entendiéndonos. Cuando esto sucede, cuando yo percibo que ya hay una sincronización en la dirección y en la velocidad, tengo roto el hielo y tengo el contexto generado listo para empezar a abordar la temática que yo quiero abordar. Entonces, quizás invertí 10 minutos en romper el hielo, en crear clima, generar en distensión del ambiente, y capaz que invertí otros 5 minutos más en la creación de contexto. Llevo 15 minutos. Ahora, contarte los propósitos es 1 minuto. No es más que eso. Es darle un sentido a la cabeza del que está escuchando. Te cuento el para qué estamos reunidos, el qué tiene que pasar de esta reunión. A partir del minuto 16, en este ejemplo que estoy dando de 10 más 5 más 1, del minuto 16, la transmisión son 3, 4 minutos, 5 minutos. Porque ya el trabajo grueso, la inversión de tiempo fuerte, la hice generando predisposición. Entonces, capaz que en 4 minutos abordo la temática y a los 20 minutos ya puedo redondear un acuerdo. Si yo, para ahorrarme los 10 minutos de clima, los 5 minutos de contexto, voy directamente al propósito de la reunión, probablemente me empantane en una pelea de no te entiendo y para qué y por qué, y en especulaciones distintas de las personas, que me lleve a por lo menos media hora de discusión y que no quede nada en concreto. Entonces, tengo en riesgo el tiempo que voy a utilizar, tengo en riesgo el entendimiento, tengo en riesgo la efectividad. Y lo peor aún, que es lo que yo voy a buscar en la charla con vos, no suceda. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Entonces, vuelvo a compartir. Creo, habíamos generado contexto. ¿Bien? Y viene esto que yo decía recién como 1 minuto, que es marcar el o los propósitos de la actividad. Básicamente esto es sencillo, detallar cuáles son las metas de esta reunión. ¿Qué debe suceder después que charlemos? El para qué nos reunimos. ¿Bien? ¿Recuerdan en la técnica de asesoramiento que dice cómo te das cuenta 9 pasos para una entrevista exitosa? Primer paso pactado, segundo paso, una vez que estás en el día de la entrevista, la distensión del ambiente. El tercer paso es la línea de la vida o graficar el proyecto y a partir de ahí sigue la técnica. Y hay una pregunta que se hace siempre en la capacitación, es ¿cómo te das cuenta que el ambiente está distendido? ¿Bien? Y se las traslado a ustedes. ¿Quién me cuenta? ¿Cómo te das cuenta a los que hacían asesoramiento domiciliario? ¿Cómo te das cuenta que está distendido? ¿Vero? Pará que está muteado. Ahora sí. Ahí está. Te das cuenta cuando el cliente te empieza a contar Exactamente. más cosas de lo que vos le preguntás. Cuando se suelta, cuando te empieza a decir cosas que Sí. vos le preguntaste, decís, ya está a punto. Esto ya está. Ya estamos en la misma dirección. Estamos en la misma línea. Ahora lo único que me queda hacer es sincronizar la velocidad de las cabezas, que sería la creación del contexto. Entonces, fíjate cómo, gracias Vero, cómo en la distensión del ambiente, o lo que es romper el hielo, ya empezó a ser fluido. Ya me ablandé yo, se ablandó el otro.
Creo contexto. En la técnica de asesoramiento es la charla de introducción previo al ejercicio del asesoramiento de la línea de la vida. Y luego le doy el propósito, que se lo doy también previo al ejercicio de la línea de la vida. Y a partir de ahí ejecuto toda la comunicación, que es básicamente a lo que vine. Transmito, comparto información elaborada, converso para coordinar acciones y para poder generar acuerdo, que voy al centro de la reunión. ¿Bien? Entonces, tanto como en el experimento de cocinar un sapo vivo, como en la técnica de asesoramiento o como en la teoría que estamos viendo, nunca voy de lleno al tema para no rebotar. Voy entrando como si fueran etapas o fases o capas. 1, 2, 3, 4. Cuando llego al 4, ahí sí. Ya estamos en la misma línea. Entonces, perdón. Entonces, repasando. Rompo el hielo, genero contexto, cargo los intereses, comunico. ¿Para qué comunico? Para que haya una transmisión, para que haya una vibración en común. Y a partir de ahí, ¿qué quiero lograr? Esto que está acá abajo. Generar acciones. ¿Bien? Profesionalmente hablando, cada vez que vos te juntás con alguien en tu entorno profesional, es para que algo suceda, para que haya acciones. Sin, de vuelta, laboralmente hablando, vos te juntás con gente para que algo pase. Si son clientes, para que compren. Si son productores, para que hagan. Si son jefe, para que te ayuden. Siempre te estás juntando con alguien para que algo suceda. Entonces, estas fases son siempre igual para cualquier tipo de conversación. Aplican 100% en lo social. ¿Bien? Si le damos una vueltita de rosca, aplica en lo social también. Pero uno en lo social no se estructura tanto. Ahora, si ustedes lo quieren ejercitar ahí para agarrarle la mano, totalmente útil y aplicable. Bien. Eh, Básicamente, cuando uno no prepara una conversación, no prepara una actividad, hay que tener en cuenta esto, hay que aclarar esto. Mirá, guarda que no tener una estrategia de comunicación no significa que no se está comunicando. Lo vimos en señales, ¿bien? Lo vimos en que el líder es ejemplo, lo vimos en que todo el tiempo emitimos señal y la gente hace opinión y que lo venimos charlando, que si yo caigo en la improvisación, también estoy emitiendo señales de cómo me manejo. Entonces, no tener una estrategia de comunicación no significa que no se está comunicando. En realidad significa que lo que se está comunicando no está planificado. Sale como sale. Las cosas que no se planifican salen como salen. Pueden salir de 10 o pueden salir terriblemente mal. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Planifiquen todas sus conversaciones. Siéntense, dedíquenle un ratito de tiempo a armarla. En mi experiencia, yo empecé, cuando empecé a necesitar optimizar mi tiempo y aumentar la efectividad, empecé a ver las metodologías y armé este método que le estoy compartiendo a ustedes. Y al principio, cuando lo estaba armando, lo usaba en todas las conversaciones. Armado. Todavía el día de hoy que sigo haciendo, estoy haciendo orden de la oficina y sigo encontrando cosas que escribí hace años cuando armaba las reuniones. De tanto hacerlo, de prepararlas, de armarla, te empiezan a pasar dos o tres cosas. Entre esas dos o tres cosas que te pasan, una es que te das cuenta que más o menos las conversaciones son siempre iguales. Hay 3 o 4 modelos, 5 modelos de conversación que se repiten. Entonces, vos, una vez que lo escribí y lo tenés, después lo volvés a usar con Pedro, con Juan, con María. ¿Bien? Eh, no sé, armás una conversación sobre falta de compromiso a la actividad de ser productor. Bien, no te veo concentrado, no te veo dedicado a la actividad. O falta de puntualidad, cualquiera de las dos. En esas dos hojas que escribí las voy a usar toda mi vida, porque siempre me voy a encontrar con gente que le falte puntualidad y que siempre le falte compromiso a la actividad, al volumen de trabajo. Entonces, una vez que la armo y que la tengo, la sigo usando. Entonces, dentro de esas dos o tres cosas está esta. Una vez que la armás, te vas a dar cuenta que son 4 o 5 modelos que se repiten uno y otro. La otra consideración es que una vez que vos te ejercitás, armás, llega un punto que dejás de escribir y tu cabeza empieza a pensar en ese formato. Estás yendo a una reunión y tu cabeza empieza a pensar, bueno, ¿qué quiero que pase? ¿Cuál es la información que tengo? ¿Qué le voy a pedir? ¿Cómo se lo voy a pedir? ¿Cómo arranco la charla? Ya la cabeza empieza a tener el hábito de pensar lo que va a hacer en función del orden, ¿bien? De manera automática. Entonces, practicar lo que vamos a ver en el resto de la capacitación de hoy te va a permitir eso, que vos tengas 3 o 4 herramientas ya armadas
para situaciones que se te repiten y que tu cabeza se acostumbre en el futuro a pensar en esta modalidad. Te va a dar más orden, te va a dar más seguridad y te va a dar mucho más, vas a ser mucho más concreto en el mensaje. Bien. Esta herramienta de preparación es fundamental para esto. Miren, prevenir conflicto, y tiene que ver con esto. La prevención de conflicto no es activar el mecanismo de defensa de tu audiencia. Perdón, lo leí al revés. Dije no es. Es no. Prevenir conflicto es no activar el mecanismo de defensa de tu audiencia o tu público o de la gente que vos estás hablando. No sé si les pasó alguna vez que hablas con una persona que ya conoces y sabés que no le tenés que decir una frase o una palabra o un tema. Y más allá de saberlo, en la charla va tomando temperatura y le decís justamente lo que vos sabés que no tenés que decir. Y automáticamente como que le tocaste un botón rojo y la persona explota. No sé si les pasó alguna vez. Bueno, a mí me pasó un montón de veces. Decís, che, no le vaya a decir, no le vaya a decir, no le vaya a decir. Ay, le dije, ¡pum! Explota. Y a partir de la explosión, ¿qué pasa? Se termina la reunión. Porque todo lo que vos quieras coordinar a partir de ahí no lo podés coordinar. Se acabó. Es como que yo lo simbolizo como un campo minado en la guerra. Vos venís avanzando en la charla, rompiendo el hielo, creando contexto, cargando los propósitos, desarrollando la comunicación y venís avanzando metro a metro en el campo para cruzar de un lado a otro. Y de repente pisaste una mina que estaba en el piso y volaste por el aire. Listo, se acabó el juego, tenés que volver a empezar. Tenés que cargar una vida de vuelta y volver a empezar. ¿Bien? Con la herida a flor de piel. Porque una vez que discutís con alguien, el efecto de la discusión dura 2, 3, 4 días. Depende de la gravedad y la intensidad y la frecuencia. ¿Bien? Pero no es que discuto a la mañana y a la tarde me siento a hablar como si nada pasó. Capaz tengo que hablar el día siguiente y ya perdí un día. Entonces ya no solo es la duración de la charla de los 15, 20 minutos, sino también el tiempo entre charlas cuando no me manejo bien. Por ende, yo voy a hablar con vos para conseguir lo que yo quiero, no para que vos te enojes y yo vuele por el aire. Entonces, mi habilidad, ¿cuál va a ser? Sabiendo de antemano cuál es tu posible reacción, es preparar mi conversación para no pisar el campo minado. ¿Bien? Sencillo. No sé, a la persona le molesta que yo le diga que eh, trabaja poco. Se lo vengo diciendo y cada vez que le digo que trabaja poco se contorsiona toda y se pone incómoda en la silla y se mal predispone. Bueno, si yo ya sé que le molesta que le diga que trabaja poco, no le puedo decir en la reunión, después de haber hecho rompehielo, contexto, propósito, y empiezo a desarrollar, si sabe qué, y en realidad todo esto es porque vos trabajás poco. Porque automáticamente la persona se cierra, se bloquea y no te escucha más. Entonces, mi habilidad, ¿cuál va a ser? Preparar la charla para poder decirle que trabaja poco porque no es el centro de la conversación y pedirle que trabaje más, que es lo que fui a buscar. ¿Bien? Y van a notar en esas consideraciones de 3 o 4 cosas que cuando te vuelvas bueno en eso, la gente te va a agradecer por haberle dicho que se ponga a trabajar. Bien, una vez me mandaron un líder que preparé una vez, me mandó un meme o esas placas de redes que dice, tener la habilidad de mandarme a la mierda, desearme un buen viaje y yo agradecerte. No sé si le pasó alguna vez que habla con alguien, te dice lo que te tiene que decir y vos terminás y che, gracias. Bueno, pero es parte de la preparación. Bueno, con los años eso se vuelve una habilidad que parece natural. Che, mirá qué habilidad que tiene para hablar. No, no es ninguna habilidad, no es la zurda de Messi, es una técnica que uno practica, practica, practica tanto tiempo que se vuelve natural. ¿Qué le quiero decir con esto? Practíquenlo, practiquen, agarren las hojitas que les voy a dar a continuación y úsenlas una y otra vez hasta el cansancio. Van a ver que se les va a volver una habilidad, la forma de hablar con la gente para que cambie sus comportamientos. Por eso, la mejor forma de no entrar en zona de guerra para poder conseguir es esto. Utilicen las 4 fases como estrategia para transmitir de manera efectiva. Mi finalidad de hablar con vos no es discutir. Mi finalidad de hablar con vos es coordinar acciones para que algo cambie. Yo voy a invertir mi tiempo para que algo cambie, para que algo suceda. No voy a invertir mi tiempo para pelear con vos. Yo no quiero pelear con vos. ¿Bien? Y si vos no podés trabajar conmigo, yo no puedo trabajar con vos. Chau, punto. ¿Sí? Muchas veces se confunde y se mezclan las cosas. Se siente que en lugar de coordinar acciones, se pelean por las acciones. Y cuando uno empieza esa línea delgada, termina
termina peleándose. Y nosotros no estamos en una actividad profesional para pelearnos con la gente, ni para pelearnos entre nosotros. Nosotros estamos en una actividad para coordinar acciones entre nosotros y coordinar acciones con la gente. Si me pasa que estoy peleando con la gente, es porque estoy entrando a la zona de guerra sin estrategia. Bueno, a partir de esta charla es, dejen de pelear con la vida, amíguense con todas las personas de su entorno y preparen la charla. La vida no es una batalla campal. ¿Bien? No quiere decir que porque yo prepare la charla voy a conseguir todo lo que yo quiera. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si vos preparás la charla, va a reducir tu nivel de conflicto con la gente alrededor. ¿Bien? ¿Te acordás, Luca? Hablábamos hace un par de zonas atrás, vos preguntabas del temperamento. Vos decís, esta es la herramienta que te va a permitir dejar tu temperamento de lado y enfocarte en las cosas que vos querés lograr. Después el otro juega su partido. Te puede decir, no me interesa, no quiero y no estoy de acuerdo. Pero eso es un problema de él, no es un problema mío. Lo que haré yo es buscar otra persona que me diga que sí. Chao. Pero se vuelve más simple la gestión. ¿Bien? Entonces, de tarea para adelante. En la próxima actividad que tengas, ya sea una conversación con una persona de trabajo o de tu vida social o familiar, o ya sea una reunión o una presentación que tengas que hacer, sin importar, como decía recién, si es del trabajo, si es de tu vida social o de tu vida doméstica, realizala, preparándola en la base de las 4 fases. ¿Bien? Yo te voy a mandar esta planillita para que te sirva de guía. Vero, te escucho. Vero, la perdimos a Vero. Ahí está. Ay, no, acá estamos con un tema de tecnología acá. Yo me la mandé, pero está. ¿Qué querías Ahí consultar? está. Sí, te escucho. No te veo, pero te Te escucho. quería, te quería pedir si me podrías dar un ejemplo, por favor, de generar el contexto, por ejemplo, en una reunión de despertador. Ajá. Bueno, a ver, son particulares y hay que armarlas. ¿Bien? No obstante eso, una reunión despertador, primero rompes el hielo. Cuando llegan los Sí, primeros eso sí, minutos, romper el hielo. ¿Para qué? Para que sí. esto que decíamos, no sé si se ve, dejo de compartir un cachito. Primero rompo el hielo, ¿para qué? Para que yo estoy girando en esta dirección y los participantes están girando en esta velocidad, alguno a Sí, esta sí, sí. velocidad, alguno está así. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ordenar que todas las personas giren en la misma dirección que yo con romper el hielo. Che, ¿vieron el partido de anoche? Qué tarde que terminó, pero qué lindo que ganamos. Ja, 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 sí, che, bueno, estamos todos, ¿quién falta? ¿Cómo estás vos? ¿Estás bien? ¿Y vos cómo estás? ¿Y vos cómo estás? Esa charla uno a uno, son 3, 5, 10, los que sea. Eso rompe el hielo. Si recuerdan las actividades Ok. grupales nuestras, yo uso de rompehielo, cómo te llamás, qué antigüedad tenés, cuál es tu hobby. Bien. Eh, Depende del contexto. En algunos que han ido a Villa usábamos la enumeración, los juegos de enumerarnos, cambiarnos de lugar. Todo eso hace que el cerebro se concentre en la calle de la hora. Una vez que hicimos eso yendo a la despertador, que ya rompí el hielo, que me doy cuenta que estamos todos acá, tengo que hacer una introducción que me sirva para después mostrar el tema que voy a charlar. Si el tema que voy a charlar después es el bajo compromiso a la labor diaria, el subestimar la tarea diaria, tendré que pensar o buscar una historia real o cuento para contarla que vaya preparando el terreno, viste, como la pala, punteando la tierra para que pueda poner la semilla. Bien. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la charla? Va a depender de vos y del momento que sea. Y ahora lo vamos a ver en el diseño eso. Pero, por ejemplo, eh, fíjate, lo traigo a la actividad que estamos haciendo nosotros ahora. Yo quiero hablar del campo minado, de la técnica de las 4 fases y de lo importante que es ir despacio. Entonces, ¿qué hago? Busco entre todas las historias que puede haber y elijo la del experimento del sapo. Porque esa muestra cómo ir de lleno a cocinar el tema, rebota y no hace nada, a ir despacito y a fuego lento y lograr el cometido de cocinarlo. Entonces, ¿eso qué hace? Que yo 10, 20 minutos después o 40 minutos después de haber hablado de eso, todavía sigo usando la historia de referencia para explicar el tema. Entonces, yo planteé un tema que me permite poder seguir ordenando mi charla en base al tema que planteo.
Bien. Entonces, ahí te redondeo, Vero, no te olvides. Yo quiero generar contexto para hablar de el bajo compromiso no produce resultado. Entonces, ¿qué hago? Cuento una historia personal. Les quiero contar, ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo tenía 20 años trabajaba en tal lugar y me acuerdo que, no sé, trabajaba en medicina prepaga y tenía que hacer afiliados por cápita. Y estaba probado que un asesor de salud puede hacer 20 cápitas tranquilo todos los meses. Bueno, yo sabía eso y como me iba bien, los primeros 15 días la piloteaba. Hacía la plancha, porque yo sabía que después le metía y en los segundos 15 días hacía 25, 30, cobraba buena comisión y la llevaba bien. ¿Qué pasa? Eso que en los números me iba bien, ¿qué me generaba? Que estaba siempre, los últimos 15 días del mes andaba irritable, me generaba roce con mi jefe, me generaba roce con mis compañeros, me generaba un nerviosismo que yo no me daba cuenta, pero estaba desbalanceado. Entonces, ¿qué aprendí? Tuve un día un jefe que me dijo así, y te voy contando, estoy improvisando ahora, Vero, pero te voy contando una historia que no te estoy diciendo nada de la productividad de capitalización y suscripciones, pero en esa historia que te voy contando, voy preparando el terreno para después, cuando llegue el momento, decirle, che, vos estás haciendo lo mismo que yo hacía cuando laburaba en la medicina prepaga. Te estás rascando 15 días y querés hacer en 15 días lo que no hiciste en todo el mes. Reaccioná, porque te va a pasar como me pasó a mí. Vos haces lo que vos quieras, pero yo tengo el rol de ese jefe y te tengo que decir que tenés que cambiar. ¿Vos te das cuenta que estás haciendo la plancha? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora que te diste cuenta? Entonces, fíjate cómo el fuego lento que me lleva llega a un punto donde se calienta y va al hueso. Pero ese ir al hueso ya está preparado y está amortiguado entre colchones por todo el trabajo que hice previo. Bien. Yo improvisé un ejemplo. Por eso el que diseña la conversación tiene que destinar tiempo a elegir la historia o el cuento o el ejercicio que le permita hacer contexto. Bien. ¿Se acuerdan en Villa Brisa y Renzo cuando fueron que hacíamos, a veces depende del tema, eh, las cajas de papel para hablar de aprendizaje, el juego de las sillas con los ojos vendados, con el líder para cruzar de un lado a otro como previa para después el aprendizaje de lo que son los procesos de adaptación? Entonces, la elección del ejercicio va de la mano con el propósito de la reunión. ¿Bien? ¿Se entiende, Vero? Ujú, perfecto. Bien. De vuelta, la ejercitación te va a permitir que cada vez te vuelva más afilosa o más afinada en la elección de los temas y la forma, ¿no? Tienen que hacer camino ahí. Yo lo que le doy es la parte intelectual del armado. Ahora, la parte práctica la tienen que hacer ustedes. Yo lo que les puedo asegurar, porque yo esto lo armé en base a lo que yo hacía, que funciona. Te sentás y pensás, mira, por ejemplo, la podés armar solamente con esta hojita. ¿Sí? Agarrás un papel, una hoja en blanco y seguís esta guía, o agarrás el archivo de Word y le escribís en la compu, lo que sea más práctico. Fíjense que están las 4 fases: rompo el hielo, allá. Rompo el hielo, genero contexto, crear contexto, cargar intención y transmitir. Y acá hay como una ayudita para cada una de las fases. Para romper el hielo voy a buscar conectar con la otra persona tocando un tema social o informal que haga que el otro se posicione en el aquí y ahora. Y acá me anoto las preguntas que le voy a hacer. Bien, yo vengo charlando con Vero sobre la capacitación y el estudio y tal cosa. Bueno, che, Vero, ¿cómo vení con la capacitación? ¿Cómo vení con el estudio? ¿El reclutamiento de las chicas, cómo vienen? ¿Te estás juntando todos los días? 4 o 5 preguntas que me van a servir de rompehielo. Después, haciendo foco sobre la temática que voy a transmitir, describo una introducción que me ayude a fijar un escenario en común. Entonces, ¿qué le voy a contar? Le voy a contar la historia de cuando yo trabajaba en la medicina prepaga. Bien, y me pongo eso solo. O puedo escribir la historia. Es libre, en mi machete. Encargar las intenciones básicamente es puntear los propósitos o las metas de la reunión. Bueno, en detalle cuáles son las metas de la charla que debe suceder a lo largo de esta reunión. Bueno, yo me junto con vos, Vero, para hablar de 2 cosas, de 4 cosas, 4 cosas, 3 cosas, una cosa. Anoto acá cuáles son. Y por último, de la parte más elaborada, hago un resumen de la información, de los datos, de todo lo que voy a traer, la evidencia, lo que voy a usar para cumplir con este propósito. Yo dije, che, Vero, nos juntamos con 2 propósitos. Bien, bueno. Propósito 1, lo pongo acá y acá escribo toda la información para propósito 1. Propósito 2, y escribo toda la información para propósito 2. Vamos a suponer que voy a hablar con Vero de la impuntualidad.
Voy a tener una charla semanal con Vero y la charla esta semana tiene que ver sobre la impuntualidad. Bueno, probablemente propósito 1, repasar el cumplimiento de horarios. Entonces acá abajo pongo propósito 1, repasar el cumplimiento de horarios, 2 puntos, y acá pongo. En la semana pasada, de lunes a sábado que trabajamos, el horario llegar a las 8. Martes y jueves llegaste a las 8, lunes, miércoles, viernes y sábado llegaste a las 9. La semana anterior, tal cosa, y traigo la evidencia. Y estos elementos que me permiten citar datos, eventos concretos, que la persona puede decir, sí, tenés razón, que me argumenten el título que yo estoy poniendo. Y después cierro con el pedido, la coordinación de acciones que quiero hacer. ¿Bien? Entonces, no improviso, porque si no suena a berrinche o a reproche, ¿bien? Como si fuera una queja. Y yo no quiero ni quejarme, ni hacer berrinche, ni reprochar nada. Yo lo que quiero es que vos cambies tu comportamiento. Para poder hacer un poco más agudo el armado de estas 4 fases, esta es como una cáscara. Yo puedo armar esto en 10 minutos, puedo armar una charla, o la puedo hacer mucho más elaborada. Si vos sentís que es más desafiante, que es bien conflictiva la charla que vas a tener y no querés entrar en conflicto, podés usar lo que yo llamo los pasos para el diseño del libreto, ¿bien? O la guía de preparación. Esta guía de preparación es una tablita que por lo general tiene 10 pasos, nos la vamos a hacer más corta, pero arranca fijando un título. Bueno, charla con fulanito, charla con Alexis sobre tal tema, charla con Brisa sobre este tema, charla con Renzo sobre este tema. Bien. El siguiente paso es establecer los objetivos. Y acá es clave que yo establezca cuáles son los objetivos de mi charla, de mi actividad, porque es lo que me va a permitir en el tiempo medir si fue efectivo o no. Yo hoy lunes escribo la charla que voy a tener el miércoles con Lucía. Le pongo un título, resultados de la campaña, o productividad de la campaña, o compromiso con el reclutamiento y armado del emprendimiento. Le pongo un título. Y escribo hoy lunes para la charla del miércoles cuáles son los objetivos, qué quiero lograr yo para mí y qué quiero que logremos juntos o qué quiero que se logre a partir de esta charla. Entonces, objetivo interno, qué quiero lograr? Animarme a hablar con Lucía. No me puedo hablar porque cada vez que estoy cerca me trabo. Entonces, un objetivo interno mío es animarme a hablar con Lucía. No se lo voy a decir a Lucía, por eso es interno. Y como objetivo externo, ¿qué quiero lograr? Quiero lograr que Lucía detecte las oportunidades de mejora en cuanto a su desempeño y active el reclutamiento. Y concrete un promedio de una venta por día. 3 cosas quiero lograr. Bueno, lo tengo escrito hoy lunes para la charla del miércoles. Y ese papel lo voy a guardar 15 días, un mes, para poder ver si lo que yo fui a buscar pasó. Porque en el miércoles que yo hable con ella, quizás voy a lograr el objetivo interno de animarme a hablar, pero no voy a conseguir el resultado de una venta por día el mismo día. Y lo tengo que ver sostenido en el tiempo. Entonces, solo voy a saber que mi actividad fue efectiva cuando logre los objetivos externos que yo me propuse. A partir de ahí, el siguiente paso, podemos decir el número 3, es determinar o escribir quién es el participante, quién es el otro, quién es la audiencia. Para escribir eso hay como una guía, ¿no? Pero les tiro algunos tips. ¿Cuál es la posible reacción al tema? Y yo pongo, no sé, Lucía, organizadora del emprendimiento de Mendoza, joven, sincera, de carácter fuerte, posible reacción a mi pedido de velocidad, enojo o parálisis. Estoy improvisando, Lu. Entonces, describo ahí lo que a mí me parece, es como yo la veo. ¿Bien? Apertura al tema o cerrada al tema. La escribo. Entonces, quiero este título, que pase esto para mí, que pase esto para ambos, y esta es la persona. Bueno, a partir de ahí, voy a armar el tema de que voy a hablar. Entonces, lo primero que debería responder es, bueno, ¿qué quiero que haga distinto después de mi charla con ella? ¿Qué me gustaría que el jueves, en el ejemplo que estoy dando, Lucía modifique? Una vez que respondo eso, me paso a la siguiente. Bueno, ¿qué quiero que pase durante la actividad? ¿Cómo quiero que sea la actividad? ¿Quiero que sea tensa? ¿Quiero que sea alegre? Pues si quiero que sea tensa, la hago en un lugar y la hago en un determinado tono. Si quiero que sea alegre, le pongo música, llevo un mate
y la hago distendida. Vieron que muchas veces la recomendación nuestra es tómense un café, vayan a desayunar, charlen este tema. Porque, ¿qué te decimos? Mirá, es un ambiente distendido, buscale la vuelta. Bien. Ahora, la definición de lo que vos querés que pase, la definís vos. Quiero que haya una presentación de PowerPoint, quiero que que haya algún ejercicio en papel, quiero que la gente aplauda, quiero que la gente se preocupe, quiero generar emoción, que lloren. Bueno, es tuya el diseño, tenés que escribir qué querés. Una vez que puse qué quiero que haga distinto después de mi charla, qué quiero que pase durante la charla, lo que tengo que escribir acá, cuáles son los conceptos claves. ¿Qué son los conceptos claves? Es la información que no puede faltar. A mí me gustaba decir en un momento cuando nosotros nos encerramos en una sala, estamos 5 horas encerrados, y sale uno de ustedes, sale Renzo por la puerta y viene un periodista. Y el periodista le pone el micrófono y le pregunta, díganos Renzo, ¿cuáles fueron los temas principales de la charla? Y Renzo en 5 horas va a recordar 4 o 5 cosas que le llamaron la atención a él. Bueno, él, de las 4 o 5 cosas que digan, esas deberían coincidir con lo que yo puse como concepto clave. Entonces, fíjense que si venimos acá a la charla de hoy, ¿cuáles son los conceptos clave de la charla de hoy? Las 4 fases para preparar y hacer una actividad efectiva, el experimento de cómo cocinar el sapo y la metodología para poder diseñar esa charla. Entonces, si ustedes salen del Zoom y viene alguien hoy a la tarde y les pregunta, che, ¿de qué fue el Zoom hoy? ¿Qué espero yo que digan? Que esos conceptos clave aparezcan en la charla. No, hoy nos dieron un método para armar y hacer reuniones efectivas que sirve para conversaciones, que si me preparo y lo hago bien, los tiempos se reducen, mejoro los resultados y evito el conflicto. Al contrario, logro construir con la gente. Listo, conceptos clave. Los anoto yo, son míos, pero los voy a hacer tuyos después de la charla. Luego, ahí viene Vero lo que hablábamos recién. ¿Qué historia, qué anécdota puedo contar yo que me ayude a graficar visualmente esto que estamos charlando? Esos conceptos o esto que yo quiero que hagan distinto o me acercan a lograr esos objetivos. Y del mismo modo, ¿qué ejercicio puedo realizar para que eso suceda? Una vez que yo escribo todo esto, que capaz que es una carilla, 2 carillas de hoja, y insisto, de reloj capaz que son 45 minutos, 1 hora, preparar una charla de 10, 15 minutos. ¿Bien? Voy a hacer lo siguiente. Hay la historia, la anécdota o el ejercicio, y al ejercicio le voy a poner el número 1. A los objetivos externos le voy a poner el número 2. ¿A qué quiero que hagan distinto? ¿Qué quiero que pase durante la actividad? Y los conceptos claves van a ser el 3, 4 y 5. ¿Bien? Entonces, primero escribo, armo. Una vez que armé, le pongo los numeritos. ¿Y para qué le pongo los numeritos? Para esta información copiar y pegar en la otra planilla. La número 1, que era historia, anécdota o ejercicio, me va a ayudar a ¿qué? A romper el hielo, crear contexto. Bien. La número 2, que eran los objetivos externos, me va a ayudar a comentar cuáles son los propósitos o las intenciones de la reunión. Y el 3, 4 y 5, que quiero que hagan distinto después de mi charla, que quiero que pase durante y los conceptos claves, me va a ayudar a preparar la información que voy a transmitir para lograr el propósito de las intenciones. Bien. El resto de la información que puse en la planilla anterior, que quizás no uso acá, es parte del proceso creativo, me ayuda a pensar. Yo en el diseño de la conversación es creativo, el armado de las 4 fases es metódico, porque yo lo que ya creé ahora lo pego y lo ejecuto. Bien, entonces, si yo quiero armar una charla que es muy difícil para mí, esta herramienta que me permite, vuelvo un cachito a la pantalla anterior, me permite ordenar mi pensamiento, ordenar mis ideas, buscar la información con anticipación, tener una estrategia, y una vez que ordené todo mi cabeza y que ya tengo la información, me permite prepararlo para tener una estrategia de ejecución, que es el mapa de cómo voy a cruzar el campo minado. Entonces, romperé el hielo, cargaré las intenciones con el ejercicio, la anécdota, la historia. Romperé el hielo y generaré contexto con el ejercicio, anécdota, historia, cargaré las intenciones con el objetivo externo y luego desarrollaré cada una de esas, para lograr esas intenciones que marqué en el paso 3, en la fase 3, desarrollaré el material que yo definí como concepto clave.
en este diseño, el que quiero que hagan distinto después, yo lo puedo hacer explícito o lo puedo hacer implícito. Por ejemplo, ¿qué quiero? Voy a improvisar una así en tiempo real. Título: aumentar los resultados de campaña. Objetivos internos: lograr poner en movimiento al equipo de líderes. Objetivo externo: que la campaña con los días que quedan termine arriba de 100. ¿Bien? ¿Qué quiero que hagan distinto después de la charla que estamos teniendo ahora en esto que estoy improvisando? Que automáticamente generen las acciones para tener volumen de llamados y de actividad diario, que les permita terminar con 1/2 ventas por día. ¿Qué quiero que pase durante la actividad? Bueno, que sea un ambiente ameno, constructivo, pero con una tensión acorde a la criticidad del resultado que está faltando. ¿Cuáles son los conceptos clave? El dato del CRM que muestra que vamos en esto, el dato de la cantidad de ventas de la cantidad de contactos que hacen falta para tener una venta, la cantidad de horas que hacen falta para hacer la cantidad de contactos, versus la cantidad de horas que están trabajando y la cantidad de contactos que están teniendo. ¿Cuál es la historia de anécdota que les voy a contar? Esta y aquella. ¿Y qué ejercicio puedo hacer? Ninguno, porque la charla es de 10 minutos, no voy a hacer ninguno. Bien, con eso que armé, vengo acá y armo. Rompehielo, ¿qué voy a hacer? Voy a charlar de cómo están después del partido de Argentina, cómo está el clima. ¿Qué historia voy a contar? La que puse recién sobre una historia que me pasó a mí el año pasado. ¿Cuáles son las intenciones? Que trabajemos juntos en elevar la producción en lo que queda de campaña para terminar arriba de 100. Perdón. Sí, bien. ¿Y cuáles son la información que voy a compartir? Los datos del CRM, la estadística de cuántos contactos para hacer tanta cantidad de venta y la cantidad de horas que hay que tener. Bien. Ahora, cuando digo que quiero que hagan distinto, que yo les dije que acá recién en el borrador que estaba haciendo, es que aumenten la cantidad de horas para poder llegar y le metan ritmo y le metan volumen, quizás acá no lo escribo, pero lo tengo adentro mío como parte de lo que estoy buscando con esta inversión de tiempo y esta actividad grupal que estoy haciendo. Bien. Es difícil ahora porque yo le acabo de improvisar cómo armo la planilla, ¿no? Lo hicimos en 2 minutos. Armo la planilla. Después, a la hora de la ejecución, capaz que es una reunión de media hora. Pero en esa reunión de media hora, yo sé que si lo van a entender bien ustedes. Si yo me junto con ustedes y les digo, ustedes no están laburando, acabo de pisar un campo minado y voy a volar por el aire. Porque aquel que dice, yo estoy laburando, me deja de escuchar. Y yo no me junté para pelear, me junté para ver qué podemos hacer distinto. Entonces yo encaré mal la ejecución de mi armado. Entonces cuando armo esta guía, la que tengo en pantalla acá, yo debería llevar paso a paso para al que está laburando y va bien, sumar lo que pueda aportar. Y aquel que no está, que yo creo que no está laburando, que está más atrás, se sensibilice de alguna forma y pida ayuda o se comprometa a hacer algo diferente y traerlo para acá. Bien. Tengo un plan. Ahora lo ejecuto. Voy a la reunión esta tarde y ejecuto. ¿Qué me puede pasar? Que vuele por el aire, campo minado, que no vuele por el aire, que sea una linda reunión, que estemos todos contentos y que pase lo que fui a buscar, o que sea una linda reunión y no pase nada. O sea, vuelo por el aire, no pasa nada. Es linda reunión y pasa lo que tiene que pasar, o es linda reunión y no pasa nada y no fue efectivo. Bueno, yo la hago, la armé el lunes a la mañana, la hago el lunes a la tarde y el miércoles o jueves veo el efecto que tiene. Si volé por el aire hoy a la tarde, ya me di cuenta que no estaba mal armado. Si no vuelo por el aire, mañana martes no, pero el miércoles ya me puedo dar cuenta si fue efectiva o no. Si veo que generó el efecto, guardo ese papelito porque vale oro y lo voy a volver a usar. Si veo que no generó el efecto, reviso la charla y digo, che, ¿qué me equivoqué? ¿Qué no dije? ¿Qué dije mal? Y ahí la retrabajo. Y miércoles a la tarde o jueves a la mañana voy segunda vuelta. Voy de vuelta con el tema. Y sigo insistiendo hasta lograr el efecto que yo quiero lograr. Porque recuerden de dónde venimos. Liderar es hacer que las cosas sucedan. Yo tengo que generar con mi influencia tantas charlas como sean necesarias para hacer que las cosas sucedan. Vieron que en la placa que hace un líder genera los espacios y los contextos para hacer que las cosas sucedan. Bueno, esta herramienta te permite generar las reuniones ordenadas. ¿Bien? ¿Se entiende? Yo estoy improvisando. Si ustedes agarran el lápiz y el papel, o la virome y el papel, o la compu, van a ver que les va a fluir mucho más el orden de la actividad. ¿Sí? Entonces, antes de abrir el micrófono y empezar a cerrar,
Conclusiones. Recuerden que todo comunica. Lo vimos ya cuando abrimos el módulo de comunicación. Que yo tenga una estrategia de comunicación, una estrategia para la comunicación en una actividad efectiva, no es garantía de éxito. No me garantiza que porque yo me junte con ustedes, en el ejemplo que improvisé recién, de resultados, que yo haga eso, me va a aparecer resultado. No. Ahora bien, si yo no tengo una estrategia de comunicación, seguramente es una garantía de fracaso. Es me voy a juntar, vamos a terminar discutiendo y nada va a cambiar. Por ende, puede haber una pérdida de efectividad, puede haber una pérdida de tiempo, puede haber un costo relacional. Nos vamos limando en las relaciones, nos vamos desgastando, entre otros tipos de costos o pérdidas. Entonces, somos líderes para construir en base a las relaciones, no al revés. Nosotros no destruimos relaciones, nosotros no destruimos. Cada vez que vos sientas que estás sacando chispa con alguien, es porque no te estás comunicando de una manera efectiva. Entonces, no saquen chispa con las personas, construyan con las personas. Tomen las planillas estas, armen las conversaciones que tienen que tener, atraviesen la incomodidad y hagan acuerdos con la gente. Yo trabajo con un productor para que al productor le vaya bien y al emprendimiento le vaya bien. Un líder comercial trabaja conmigo como organizador para que a mí me vaya bien y por ende al emprendimiento de él también le vaya bien. Un agente oficial trabaja con un líder comercial por la misma razón. Todos nosotros en el equipo comercial trabajamos para que a todos nos vaya bien. Si hay algo que no está funcionando, hay una charla que tenemos que tener y una acción que tiene que derivar. Fíjense, revisen ustedes su agenda y van a ver que todo el tiempo estamos hablando con gente. Todo el tiempo estamos hablando entre nosotros. Pero muy pocas veces estamos moviendo la aguja. Muy pocas veces estamos haciendo la diferencia. Eso quiere decir que tenemos muchas charlas, pero no todas son efectivas. Bueno, empiecen a agarrar la metodología esta y empiecen a elevar la efectividad. ¿Bien? Entonces, ¿qué te sugiero? Probá la técnica. Hacé el momento creativo, armátelo y después convertirlo en las 4 fases que sería el armado del libreto. Y una vez que tenés ese papelito, sentate con alguien y hacé la charla. Ese papelito vos lo armás, lo tenés en la mano, te sentás a charlar, voy a hablar yo con Alexis, cara a cara en la oficina. Pongo el papel arriba de la mesa y le digo a Alexis, vos sabés que para que tengamos mayor posibilidad de éxito en nuestra charla, preparé un borrador, lo tengo acá. Va a ver que lo voy a consultar mientras estamos charlando. Lo blanqueo. No es un machete de la escuela que lo tengo que tener abajo de la mesa y no lo tiene que ver. Sáquense el estrés. Si yo armé la charla, habla de mi compromiso con la charla. No es al contrario, no es un machete que habla de que no estudié. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, podés armarlo y no usarlo porque lo tenés de memoria, porque lo armaste vos, o podés armarlo y ponerlo arriba de la mesa. Ya sea que lo blanquees o lo dejes arriba de la mesa. No tengan, no se hagan ningún rollo ahí, no maquinen con eso. Sean sencillos, sean simples. ¿Bien? Entonces, pruébenlo. Si te resulta, abrazalo y usalo. Y si no te resulta, déjala. Busca otra. Ahora bien, sea con esta metodología o con otra, tenés que ir con una estrategia a tu charla. Si querés tener mayor efectividad a la hora de negociar, de acordar o de resolver, tenés que ir con algo armado. No caigan paracaidistas acomodándose en el aire ni guitarreros, porque el liderazgo lo percibe y eso daña tu credibilidad. Y si daña la credibilidad, daña la autoridad. Si daña la autoridad, daña tu liderazgo. ¿Bien? Así que bueno, dejo de compartir. Cerramos acá la parte teórica.